Muy buenas tardes. Dios me los bendiga en esta preciosa tarde. El día de hoy queremos hablar acerca de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De esto se trata esta celebración de Navidad de Jesucristo. Por lo tanto, el día de hoy tengo mucha Biblia para usted, por lo tanto vamos a dar inicio y he titulado el día de hoy el mensaje El nacimiento de Jesús el Mesías. El nacimiento de Jesús el Mesías. Por lo tanto, vamos directamente al libro de Mateo. El libro de Mateo nos da este relato. La próxima semana estaremos hablando del relato de acuerdo al libro de Lucas, pero el día de hoy veamos, examinemos lo que es el relato de Mateo en cuanto al nacimiento de Jesús el Mesías. Y déjeme desde ya decirle, me encanta este título, Jesús el Mesías. ¿Por qué razón? Bueno, porque está usando los dos nombres, Jesús, Mesías. Jesús el Mesías. Decimos nosotros Jesucristo. Cristo es el Mesías. Vamos entonces al libro de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Es lo que vamos a estar leyendo, del 18 al 25. Y dice entonces lo siguiente: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Escuche, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Déjeme decirle que Jesús el Mesías quiere decir literalmente el ungido, Cristo el ungido, equivalente a Mesías en hebreo. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Interesante, su madre María estaba comprometida, eso quiere decir que estaba comprometida en matrimonio, lo que ahora podríamos decir nosotros como el engagement o el compromiso. No están casados todavía, pero ya están comprometidos, ¿ok? En matrimonio. Ella estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Dice que antes de casarse con José, antes de que la boda se realizara, antes de que se unieran, antes de que se agruparan, congregaran, celebraran, lo que nos está diciendo es de que antes de que se consumara lo que es la relación matrimonial o la relación sexual, queda ella entonces embarazada. Dice entonces, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Interesante, antes de conocer a José íntimamente, ella queda embarazada. Imagínense ahora al pobre José, porque no están casados todavía. Están comprometidos para casamiento, para las bodas. El versículo 19 nos dice, José su prometido era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Mire qué excelente. José su prometido era un hombre justo. ¿Qué quiere decir esto de un hombre justo? Era un hombre conformado al estándar de Dios, a la voluntad o al carácter de Dios. Era un hombre recto, un hombre bueno, un hombre apropiado, un hombre adecuado, en una relación correcta con Dios. Era un hombre honesto. Y quiero recordarle que este era un hombre joven, al igual que María. En aquel entonces las jovencitas se guardaban para el día de su boda, algo que el día de hoy casi es una cosa rara.
pero antes así lo hacían. Dice entonces que él no quería como él era justo, no quería avergonzarla. No quiso avergonzarla en público. En otras palabras, no quería exponerla a la burla de todo mundo o exponerla al ridículo público. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer de María? Al no estar casados, él todavía podía, estando comprometido con María, podía anular o divorciarse. Quiero que vaya pensando cómo está la situación aquí. ¿Qué pasaría por la mente de José? Dice, no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió decidió romper el compromiso en privado. Porque sabía, María está embarazada, pero eso no es obra mía. ¿De quién será? Quien sepa. Pero al mismo tiempo entendía de que si él lo hacía públicamente, María podía haber muerto apedreada. Entonces, siendo un hombre justo, estaba meditando en estas cosas, ¿ok? Y decidió entonces hacerlo o romper el compromiso en privado. Veamos qué sucede, el versículo 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Mire qué interesante. Decidió hacerlo entonces en secreto, mientras que consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dice: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. ¡Qué excelente! Lo primero que tiene y le llega a decir el ángel es que no tenga temor, que no tenga miedo. No tengas miedo de recibir a María. En otras palabras, no tengas miedo de casarte con María, de aceptarla. Porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Mire qué excelente. Mientras él meditaba divorciarse secretamente de María, el ángel del Señor, a través de un sueño, se le aparece a José y le dice que no se preocupe, que no tenga temor, y le explica que el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el ¿qué? Por el Espíritu Santo. Excelente. Y le dice el versículo 21, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira qué excelente. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Jehová salva. Jehová salva. Y dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Un profeta era una persona o alguien que tenía la percepción de la voluntad divina y que tenía la capacidad de hablar bajo inspiración divina. Esto de acuerdo al Antiguo Testamento. Por lo tanto, nos damos de acuerdo a lo que le acabo de decir. El profeta era alguien que tenía percepción de la voluntad divina. Bueno, el día de hoy tenemos la Escritura, la Biblia completa. Por lo tanto, ya no hay tanta necesidad de profeta. ¿Qué profecía nos va a dar? Si ya lo que está escrito en los 66 libros de la Biblia. ¿Qué dice? Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Versículo 23. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa que Dios está con nosotros. Esto lo encontramos en Isaías 7:14. Me encanta, ya había sido profetizado. Miren, dice, la Virgen
concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Sigamos leyendo. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Mire qué interesante. Cuando José despertó, ¿qué dice? Hizo como el ángel del Señor le pidió, ¿no? Le había ordenado. Muchas veces nosotros creemos que cuando Dios dice algo es como preguntándonos si queremos obedecer, si queremos hacerle caso. No, es un mandato, es una orden. Y vemos a José, tanto justo, era tan justo este hombre, era de acuerdo al carácter de Dios, que entendió cuando el ángel, él tenía sus dudas acerca de quién embarazaría a María. Pero cuando el ángel del Señor se le aparece en el sueño y le ordena que la reciba como esposa, ¿qué hace? Inmediatamente hace caso de lo que Dios le ha dicho a través del ángel del Señor. Y a veces cuando leemos el ángel del Señor es Dios mismo quien está hablando. Dice, pero no tuvo, mira qué excelente, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre, ¿qué? Jesús. Interesante, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Mire, José respetó a María y tenía que hacerlo de esa forma porque recuerde que esta era obra del Espíritu Santo y no podía contaminarse con nada humano porque es Dios haciéndose hombre. Y es interesante, ¿verdad? A veces tenemos muchas preguntas en cuanto a esta situación. ¿Cómo sería la cosa? ¿Cómo sería que a través del Espíritu Santo nació Jesús? Cuando sabemos que necesitamos ciertas cantidades de cromosomas de la mujer y del hombre. ¿Y de dónde salió la del hombre? Si María fue obra del Espíritu Santo. Tremendo. Pero quiero que vaya entendiendo el significado profundo del nacimiento de Jesús por una virgen. Tenía que ser de esa manera para que no fuera contaminado humanamente. Tenía que haber sido de esa forma para nuestra fe y vida cristiana. Quiero que veamos entonces como punto número 1, el significado nos señala su naturaleza divina. Nos señala su naturaleza divina. Sí, es un niño naciendo, pero es un ser divino, es Dios. Nos habla de una persona quien es completamente Dios y completamente hombre. Que no le digan, que no le cuenten. Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Y a veces nos cuesta comprender, captar esta idea. Porque decimos, bueno, si fue completamente hombre, tuvo que haber sido pecador. No. Por eso hasta José respeta a María y no tiene relaciones sexuales con ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que nace Jesús. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Vaya conmigo al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Nos dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aunque era Dios,
Usted recuerda cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. Humanamente sintió hambre. Pero aunque era Dios, él bien podía haber hecho un banquete, aparecer ahí de la nada. Mas sin embargo, ¿qué? No lo hizo. Porque aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En otras palabras, él renunció. La palabra en Reina Valera dice se vació, pero no se puede vaciar, porque él siempre es. Él es Dios. Pero sí dejó a un lado su carácter divino. No consideró el ser igual a Dios. Y lo cual aferrarse a eso. Número 3, nos señala su verdadera humanidad sin pecado. Aunque nació como un ser humano, como un hombre, pero sin pecado. Jesús jamás pecó. Por ahí hay ideas absurdas, ¿verdad? De gente que quiere torcer la palabra de Dios. Si él hubiera pecado, entonces su sacrificio en la cruz del Calvario no sirve para nada. Pero como él nunca pecó, por lo tanto, entonces ese sacrificio fue aceptado por Dios el Padre. Porque aun cuando él no era pecador, se hizo pecado por nosotros, pagando el precio que usted y yo no podíamos pagar. En el libro de Lucas capítulo 1 versículos 35 nos damos cuenta de esto. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Déjeme ver, ¿dónde estoy? Lucas 1:35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Si alguien por ahí le quiere decir otra cosa que no sea que Jesús fue y vivió una vida santa, nunca pecó, no le crea, porque la Biblia dice que el que nacerá y será santo y será llamado Hijo de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16 leemos: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Ahora, al decir esto, tampoco podemos asumir, ¿verdad? Y sacar deducciones ahí de que, oh, mira, ahí dice que él, como nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Lo que está diciendo es como ser humano, pero no fue tentado en todas y cada una de las áreas. Pero, sin embargo, ¿cuál era la diferencia entre Jesús y nosotros? Él fue sin pecado, nunca pecó. Por eso es que le agradó al Padre la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, el sacerdote, el sumo sacerdote, era el único que podía entrar al lugar santísimo y solamente lo hacía una vez al año. Y antes de entrar ahí tenía que ofrecer sacrificio, primero por él mismo y luego sacrificar por el pueblo. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se ofreció
a sí mismo. No ofreció algún sacrificio por él porque él no tenía pecado. Él no tiene pecado. Pero se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. ¡Qué excelente! Por eso es que podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Porque confiamos, estamos seguros de que ahí recibimos, ¿qué? Misericordia. Y encontramos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Número 4. Denota el principio del plan de redención. Aquí es donde se inició el plan de redención. ¡Qué excelente! Romanos 8:29 nos dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Mire qué excelente. Dios conoció a los suyos. ¿Cuándo? De antemano. La elección. ¿Y los qué? Y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Cuál es nuestra meta? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón, ¿qué? Perfecto. ¿Y cuándo se va a terminar esta cuestión? Porque a veces creemos, no, yo ya la tengo hecha. Mentira. Si seguimos nosotros cometiendo errores en la vida, seguimos pecando. Pero la meta es llegar a ser como Jesucristo. Y esto nos va a tomar toda nuestra vida. Recuerdo a un pastor que cuando nosotros estábamos jóvenes, se ponían ellos como, o sea, él y su esposa se ponían como el perfecto ejemplo. Y nos decían incluso que ellos nunca tenían discusiones como matrimonio. Nunca. Lo interesante es que se divorciaron y ahora se han vuelto a casar los dos. ¡Qué tremendo! Es falso. La regamos, cometemos errores, pero no debemos de olvidar que nuestra meta es llegar a ser como Jesús. Si cometes un error, Dios no te condena, pero tienes que levantarte, tienes que sacudirte ese polvo, ese pecado, venir a Él, confesarlo y seguir hacia adelante. Porque Él nos eligió, ¿para qué? Para que llegáramos a ser como su Hijo. Jesús tuvo una perfecta relación con el Padre. Escuche esto. Jesús tuvo una perfecta relación con el Padre. Y es el modelo. ¿Acaso no quiere Dios tener una relación con cada uno de nosotros? Pero quiere una relación, ¿qué? Perfecta. Y eso solamente Cristo nos puede dar eso. ¿Por qué? Porque como estamos en nuestros delitos y pecados, como somos todavía terrenales, es a través del nuevo nacimiento que nos da Cristo mismo, que podemos entrar entonces a una relación perfecta con el Padre, así como la tuvo Jesucristo. Mateo 11, 25 al 30 nos dice lo siguiente. En esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como ¿qué? Como niños. Es que tenemos que venir ante Él como niños. Si venimos ya con una mentalidad que nosotros la sabemos toda, vamos mal. Ya estamos mal. Si venimos a Él creyéndonos que somos sabios, que somos inteligentes,
pues Dios nos va a dejar en esa sabiduría y en esa inteligencia. Y en otra parte de la Biblia nos dice que ese tipo de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, es que es mundana, es de este mundo. Es más, dice que es que es diabólica. Pero a Él le agradó revelársela a los que son como niños. Dese cuenta, no se la reveló a los niños, a los que son como niños. Me encanta. Mateo 11, 25 al 30 nos dice: sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelárselo. Pregunta: ¿ya conoces al Hijo? Porque si conoces al Hijo, conoces al Padre. Y si conoces al Padre es porque el Hijo te trajo al Padre. Él es quien nos revela. Él es quien ha decidido revelarnos al Padre. Versículo 28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Interesante. El Señor dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. El pecado es cansado, porque aunque tratemos y tratemos y tratemos, la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Mire, eso es lo excelente de la Navidad, que Dios decidió revelarse a nosotros. Dios decidió venir y tomar una forma humana para que pudiéramos verlo, para que pudiéramos tocarlo, para que pudiéramos aprender de Él. Todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y que dice: y yo les daré descanso. Pero es ese descanso, es esa paz interna de saber que no puedo yo hacer absolutamente nada para ganarme esta recta o correcta relación con Dios. Que no hay nada que yo pueda hacer. Él lo hizo todo. Versículo 29. Pónganse mi yugo. Íbamos bien, pero hay un yugo. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Mire qué interesante. ¿Encontrarán qué? Descanso para el alma. ¿Cuánto es que encontramos descanso para el alma? Cuando decidimos, así como Él se despojó de toda su divinidad para venirse a ser hombre, nosotros también debemos decidir ponernos el yugo. Nos habla de humildad, de reconocer que no como aquel famoso dicho, ¿verdad?, que dice: sobre la llanura el caballo, sobre el caballo yo, y sobre yo mi sombrero. No acepta ninguna otra clase de influencia sobre su vida. No, tenemos que ponernos el yugo del Señor y debemos dejarle que nos enseñe. ¿Por qué? Porque Él es humilde y es tierno de corazón. Es entonces cuando encontramos el descanso para nuestra alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es... aparte de yugo hay una carga que llevar. Sí, es que tengo que someter esta carne. Esta carne no quiere someterse a Jesús. Es más, no puede. Pero en el nuevo nacimiento, el Señor nos da la capacidad, no tanto más de poder aceptar el yugo, sino que también la carga que nos da para llevar. ¡Qué excelente!
Jesús obedeció perfectamente la voluntad del Padre. Jesús obedeció perfectamente la voluntad del Padre. Mateo 26, 42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos de que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Mire, Jesús nos vino a modelar de que no se trata de nuestra voluntad, se trata de la voluntad de Dios. Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Está hablando de que Él ya está a punto de ir a la cruz del Calvario. Y humanamente, la Biblia nos dice que la carne es débil. Entonces Jesús en ese momento sintió lo que estaba por venir. Pero le dice al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan 4:34. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Mire qué excelente. Entonces Jesús explicó mi alimento. ¿En qué consistía el alimento de Jesús? En hacer la voluntad de Dios. ¿En qué debería consistir nuestro alimento? En hacer la voluntad de Dios. Por eso somos cristianos, somos seguidores de Cristo, quien me envió. ¿Y en qué? Y en terminar su obra. Pablo nos dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón, pero hasta que todos. Ahora, cuando dice todos, no está incluyendo a los inconversos, está incluyendo a todos los elegidos, todos los escogidos por Dios, todos los que han nacido de nuevo. Él entonces perfeccionará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, la santificación. Juan 5:30 nos dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. ¿Cuántos de nosotros hacemos por nuestra propia cuenta? Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. ¡Qué excelente! Quiero que lo entiendas. Se trata de Jesucristo. De hecho, la semana pasada le dije, la Navidad tiene un nombre: Jesucristo. No regalos, no bebidas alcohólicas, no luces, no arbolitos de Navidad. La Navidad se llama Jesucristo. Juan 6:38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Miren, una y otra y otra y otra vez. Y siempre nosotros nos vamos a tener que dar con estos versículos, ¿verdad? Y toparnos y darnos cuenta de que no se trata de hacer nuestra voluntad. Pero ¿cómo peleamos con esta situación? ¿O soy yo el único? ¿Usted ya venció ya? No, todos y cada uno de nosotros, siempre que vamos a tomar una decisión, siempre está: o voy a hacer la decisión, voy a tomar esta decisión, voy a hacer algo por mi propia voluntad, o voy a buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. José, lo vemos ahí, se dio cuenta de que su mujer estaba embarazada, estaban comprometidos, no estaban casados todavía, y dijo: bueno, aquí hay gato encerrado, yo te lo juro que yo no fui. Entonces vamos a hacer esto secretamente porque no es mío. Pero Dios viene en un sueño, se le revela y le manda que no tenga temor de recibir a María como su esposa. ¿Y qué hace el hombre entonces?
obedece. Obedece al ángel del Señor. No la pensó. No fue con sus compañeros a ver qué. No, obedeció. Qué tremenda lección. Jesús siempre mostró su amor por los seres humanos. Escuche, Jesús siempre mostró su amor por los seres humanos. Y a veces se nos olvida esto también a nosotros. A veces pienso primero yo, después yo y por último yo. A veces también después de haber caminado con Dios, como que llegamos, yo no sé, el diablo como que nos engaña y se nos olvida, ¿verdad? Esto de los seres humanos, que Cristo murió por ellos, que todos fuimos creados de acuerdo a la imagen y semejanza. Pero cómo nos sacan de onda los humanos. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me sacan de onda. Y por eso tengo que recordar que Jesús mostró su amor para los seres humanos. Un día alguien compartió el evangelio conmigo. Y tal vez yo era de los que le caía mal a otros cristianos. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Alguien compartió el evangelio. Y por lo tanto ahora tenemos nosotros también que compartir ese evangelio. Mateo 9:36. Cuando vio a las multitudes les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Mire qué tremendo. Cuando Jesús miró a las multitudes, ¿les tuvo qué? Les tuvo compasión. A veces a nosotros nos sacan de onda, lo digo, soy honesto. ¿Por qué? Porque estaban confundidas. Y así estábamos todos y cada uno de nosotros. Antes. ¿Y qué? Y desamparadas, como ovejas sin pastor. Mateo 1:40. Mateo 1:40. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Mire, me encanta porque escuche lo que dice. Un hombre con lepra, una enfermedad incurable, se acercó, se arrodilló ante Jesús. ¿Y qué? Y le suplicó. No vino a decir, no, yo no estoy sano, acepto, anulo, yo no estoy sano. Es más, declaro sanidad. Dejémonos de tanta tontera. Lo que hay que hacer es acercarnos a Él, es venir y arrodillarnos delante de Él, humillarnos ante su presencia y suplicarle que nos sane. Dice, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Me encanta, si tú quieres. Pero el día de hoy, no hombre, casi le damos órdenes a Dios. Que nos sane. Él es responsable de sanarnos. Digo, regresemos a las Escrituras. Dios no me debe a mí absolutamente nada. El deudor soy yo con Él. Versículo 41. Movido a compasión. Eso es lo que queremos, que es que Dios tenga compasión de nosotros. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. ¡Qué excelente! Porque mire, yo no sé si usted recuerda antes de la pandemia, cómo estaban los programas de televisión, ¿verdad? Y noches de sanidad divina y toda la cosa. ¿Y dónde están ahora? Bola de mentirosos. Sí quiere, Jesús quiere. Jesús quiere sanarnos. Pero ¿cómo sé yo si en determinada situación que yo me encuentre, Él quiere sanarme o quiere usar esa cuestión para glorificar su nombre? No lo sé. Por eso tengo que tengo que acercarme a Él, tengo que arrodillarme a Él, tengo que suplicarle a Él
y pedirle si Él quiere. Si Él quiere. Debemos recordar que Dios dice, y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Me encanta. Lucas 7, 11 al 13 nos dice, poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Mire qué tremendo. Y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, me encanta, ¿qué dice? Su corazón rebosó de compasión. Pobre mujer, está sola, ya solamente su hijo y acaba de morir, su esposo ya había fallecido. Y el Señor es movido ¿a qué? A compasión. Su corazón rebosó de compasión. No llores, no llores, le dijo. Ya sabemos lo que hizo el Señor, ¿verdad? Resucitó a ese muchacho. Jesús también demostró su amor dando su vida por nosotros. Dando su vida por nosotros. Jesús demostró su amor. A veces salimos con ideas medio absurdas. Dios, el amor, Dios nos ama tal como somos. No, no es cierto. Si yo leo la Biblia en su totalidad, me doy cuenta que Dios está enojado con el pecador. Mateo 20, 28 nos dice lo siguiente. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para qué, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, sino para qué, para servir. Algo que tenemos que aprender el día de hoy, ¿verdad? Queremos privilegios y que nos traten bien. No. Jesús no vino a ser servido. Él vino a servir a otros y a dar su vida en rescate por muchos. Me voy a apurar para que se vaya a comer tranquilo. Juan 15, 13 nos dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Excelente. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de José? ¿Qué podemos aprender nosotros de José? Para terminar. Porque le dije, por eso me tomé mucho más tiempo explicándole, porque se trata de Jesús, no de José. Pero Mateo nos presenta como algo secundario la persona o el personaje de José. Vamos a ver la otra semana, Lucas nos va a presentar ya como personaje secundario a María, no a José. Pero ¿qué podemos aprender de José? Bueno, José es un ejemplo para nosotros en la forma como establecer nuestras prioridades. ¿Escuchó lo que dije? Es un ejemplo para nosotros en la forma como establecer nuestras prioridades. El hombre sabía que no era su hijo y por lo tanto consideró, bueno, si yo me divorcio de ella, probablemente la van a apedrear, la van a matar a pedradas. Entonces, meditando en esas cosas, dijo, lo voy a hacer acá, bajita la mano, bajo de agua, en privado. Pero Dios tenía otros planes. Y los planes de Dios no son nuestros planes. Y mis planes no están nunca por encima de los planes de Dios. Segundo, su obediencia a la ley, no al legalismo. Su obediencia a la ley, a lo que estaba escrito, no al legalismo. Se lo muestro, Mateo 9, 10 al 13. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¡Wow!
los legalistas, los religiosos, ¿qué anda haciendo Jesús metido con esa gentuza? ¿Qué pasó? Versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Mire, ese es el legalismo. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ni siquiera son tan cobardes y tan religiosos que no vinieron a Jesús, vinieron a los discípulos. ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Versículo 12. Cuando Jesús los oyó, les dijo, ¿listo? La gente sana no necesita médico. Los enfermos, sí. Y luego añade, por si no lo entendieron, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Wow. Muchos de nosotros por eso no alcanzamos la salvación, porque nos creemos justos. Pero Dios no vino a llamar a los justos, vino a llamar a quienes saben, a los que saben que son pecadores. Y la tercera cosa que podemos aprender de José es su obediencia al ángel del Señor, a pesar de sus sospechas. ¿Escuchó? Su obediencia al ángel del Señor a pesar de sus sospechas. Tito 3, 3 al 6. Con eso terminamos. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. En otro tiempo, espero que no sea el tiempo hoy, pero en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Mire, cuando dice nosotros, ahí estamos todos. Hay quienes se creen tan santos ya que no recuerdan que eran necios, que eran desobedientes, que eran engañadores, llenos de toda clase de pasiones y placeres, viviendo la vida para ellos mismos, en esclavitud. Pero sigue leyendo, versículo 4. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. Es Él quien nos salvó. Oh, cuando yo vine a los pies de Cristo, no es cierto. Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino ¿por qué? Sino por su misericordia. Somos salvos por la pura misericordia y gracia de Dios. No porque éramos tan buenos, no porque hicimos ciertas cosas, no hicimos nada. Que dice, nos lavó, quitando nuestros pecados. Sí, en el Antiguo Testamento el sacerdote rociaba la sangre, pero eso solamente cubría, esos sacrificios cubrían nada más el pecado, no lo quitaban. Pero el Señor en cambio nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Usted no puede a través de la repetición de una oración nacer de nuevo. No, es Dios. Es Dios quien nos da ese nuevo nacimiento, esa vida nueva. Y es a través del Espíritu Santo después de que nos ha convictado de pecado. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia. Mire qué excelente.
Él derramó su espíritu sobre nosotros en abundancia. Entonces, ¿por qué andamos siguiendo nosotros diciendo, necesitas la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál llenura? Si ya el Espíritu Santo ya me fue dado. Él derramó su espíritu sobre nosotros, que dice, en abundancia. Usted sabe lo que es abundancia, entonces ¿qué necesita? ¿Qué más necesita? Si ya fue derramado en nosotros en abundancia, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios nos ayude a entender lo que Dios espera de nosotros. Jesús nació. Esa es la verdadera o el verdadero significado de la Navidad. Que Dios se recordó de nosotros, se acordó de nosotros y vino y se hizo hombre para darnos el ejemplo, para comprar nuestra libertad. Y el día de hoy podemos, escuche, el día de hoy podemos celebrar esta Navidad, este hecho. Yo sé que no es el día, el 25 de diciembre, pero es el hecho de que Jesús tomó la forma de hombre y se humilló a sí mismo y fue a la cruz del Calvario. Y ahí en esa cruz pagó por mis pecados, por los tuyos. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Y gracias a eso podemos nosotros el día de hoy entrar en una relación correcta con Dios. Lee la palabra, estudia la palabra, medita la palabra. Acércate a Él, no demandando, no esperando como que Él te debe algo, sino ven y humíllate delante de su presencia. Y entonces alcanzarás misericordia. Que Dios te haga nacer de nuevo, que Dios te convicte de pecado y te dé de su gracia, de su favor inmerecido. Dios te bendiga.